Vamos a hablar ahora con David Racero, presidente de la Cámara de Representantes de Colombia. Es un enorme privilegio contar con su presencia en la pantalla de DirecTV. Racero, buenas tardes. Muy buenas tardes, Pablo. Un cordial saludo a ti, a todo el equipo de trabajo y a los que nos ven. Del mismo modo, tengo que pedirle desde ya una reflexión, una impresión sobre lo que han sido las movilizaciones en el país, tanto las de la jornada de ayer como así también las de la jornada de hoy. La primera impresión es que han sido unas jornadas de movilización que han transcurrido en paz. Y eso en un país como el nuestro se tiene que valorar al extremo. Tanto las de ayer como las de hoy, siendo de tendencias políticas y con objetivos diferentes, transcurrieron en paz. Algunas escaramuzas que ocurrieron hoy por parte de la oposición, destruyeron la Paloma de la Paz en la ciudad de Medellín. Digamos, salvo esos sucesos muy pequeños, lo que se reporta es que no hay violencia ante nadie. Recuerden que venimos de unos procesos de movilización hace 2 años con fuertes disturbios por parte de la policía, los manifestantes, hubo muertos y un sinnúmero de personas afectadas. Así que lo primero es eso, y eso en el fondo lo que está mostrando es que en este momento el país vive un buen ambiente democrático. La invitación que hace el presidente Gustavo Petro, quien lidera hoy el gobierno y la política del país, está arrojando una disposición de discusión, como debe ser, con movilización, con a veces acalorada, con pasión, si es el caso, pero en paz. Y para nosotros se debe valorar muy positivamente. El Ejecutivo, como así también desde el Legislativo, tiene pleno convencimiento en estas reformas que se están introduciendo. Ahora, ¿por qué adicionalmente encuentran necesario validar esto a través de las manifestaciones, de la movilización de los ciudadanos colombianos para exhibir el respaldo que requiere el presidente? ¿Se lo consulto adicionalmente? Yo pertenezco a la bancada de gobierno, soy miembro del Pacto Histórico, que es el grupo político principal del actual presidente Gustavo Petro y vicepresidenta Francia Márquez, y por supuesto comparto las convicciones del hoy presidente. Una de ellas es la convicción profundamente democrática de que para discutir las grandes reformas que necesita el país, esta semana empezamos la discusión de la reforma a la salud, pero vendrá la reforma pensional, la reforma laboral, entre otras. Se necesita que la ciudadanía misma se apropie de esa discusión. Los congresistas no podemos desentendernos del clamor ciudadano. No comparto la tesis, como dicen algunos, que este tipo de reformas simplemente deben darse lugar en el Congreso y que el Congreso en su sabiduría, a puerta cerrada, vote y tome las decisiones. No. Los congresistas nos debemos a la gente son los ciudadanos y las ciudadanas, la gente, el pueblo son nuestros jefes. Una verdadera democracia no es aquella que simplemente convoca a los ciudadanos cada 4 años a elecciones, sino que constantemente está planteando la discusión de las principales reformas. La pregunta de ayer y hoy, que está en el ambiente de Colombia, es ¿qué tipo de cambio queremos? ¿Hasta dónde queremos llevar el cambio? La reflexión del presidente Gustavo Petro ayer, nada más ni nada menos era esa. La pregunta es decir, ¿queremos un nuevo sistema de salud, pensional, laboral, una nueva política de seguridad social? ¿Cuál voz debe prevalecer? ¿La del ciudadano, la ciudadana, la del paciente o la del interés económico, que ha sido el que ha mandado especialmente en la política social en los últimos 30 años? Así que es muy interesante esta discusión. Y desde el Congreso, yo como presidente de la Cámara, que es por donde entran las principales reformas, soy yo el custodio de esta reflexión, soy yo el que debe dar las garantías tal como lo hemos hecho. Hace 1 año, permítame decirle, Pablo, yo era un congresista de la oposición y me paraba justamente movilizándome desde la oposición. Hoy somos de gobierno, respetamos la oposición, les damos sus garantías, las que no tuvimos nosotros, y la invitación es clara, sencilla, pero contundente. Necesitamos un gran pacto social por las grandes reformas sociales, un gran pacto social por la salud, un gran pacto social por la reforma pensional, un gran pacto social por la reforma laboral.
Le propongo, Racero, detenernos en la reforma de la salud a partir de la controversia que la iniciativa ha generado, sobre todo con el régimen de entidades promotoras de salud. ¿Cuáles son las fallas que identifica y que reconoce el gobierno en este sistema para propiciar una reforma tan profunda en este sentido? La reflexión empieza por pensarnos al paciente como el centro de la política pública de salud. Eso no ocurre hoy. Cuando miramos al paciente, al ciudadano y a la ciudadana de sus familias como el centro de la política de salud, nos damos cuenta que todavía hay muchas barreras de acceso al derecho, que está contemplado en la Constitución, pero que en la práctica tienen muchos inconvenientes para materializarse. En términos económicos, barreras económicas. En términos de desigualdad geoespacial, es diferente la atención que se hace en la capital, donde me encuentro Bogotá, a la que se hace en los departamentos periféricos. En términos, por ejemplo, de prevención y de promoción de la salud, hoy el sistema de salud está destinando solamente alrededor del 10% en política de prevención. La OMS y los estados más desarrollados están destinando entre el 35 y el 40%. Una muy buena política de prevención lo que hace es evitar que las enfermedades escalonen en el paciente, que las enfermedades del paciente no se agudicen, y eso permite salvar más vidas, que debe ser el criterio de cualquier modelo de salud, salvar la vida, y también adicionalmente permite reducir costos, porque no hay nada más costoso que justamente estas enfermedades cuando se empeoran. Estamos hablando, por ejemplo, del cáncer cuando se llega a sus estados terminales. Una buena política de prevención es pensarse en el paciente. Hoy en Colombia no existe eso. Y eso es parte de los ejemplos que les estoy transmitiendo. La intermediación financiera que tiene hoy Colombia a partir de unas entidades que se llaman las EPS, entidades promotoras de salud, contempladas desde hace 30 años, ha hecho que tengamos unos avances con cobertura, pero con ciertas limitaciones de atención, de oportunidad y sobre todo en políticas de prevención de enfermedades. Eso hace parte de la discusión. ¿Cómo generamos un sistema de salud que ponga como centro el paciente, que no vea al paciente como un cliente? Y eso es un enfoque, un modelo diferente de salud. No es un modelo en el cual el que tenga más plata puede ser mejor atendido. Esos modelos hoy hacen agua en el mundo. Esa es la discusión que se ha planteado Obama de tiempo atrás en Estados Unidos. No es una política de seguros de vida, sino es una política para garantizar la vida. Eso es lo que nos estamos discutiendo y por supuesto nosotros que venimos de un proceso político más progresista creemos que que la salud, es un derecho y un negocio y creo que esa es una discusión muy bonita, que ha sido pendiente en el pueblo colombiano y que ha sido postergada, que hoy la queremos plantear y que estamos seguros que el Congreso va a responder satisfactoriamente. Usted señala que esta es una discusión que se debe el pueblo colombiano, el sistema político. Ahora bien, esto no propicia, en definitiva, que la reforma pueda contener vacíos que hasta el momento se desconoce de qué manera puede operar, de qué manera se puede aplicar en los hechos esta reforma. Una de las grandes interrogantes, ¿quién asume la gestión de riesgo de salud? En definitiva, una de las críticas más álgidas que se les ha realizado a los impulsores de este proyecto. Es decir, ¿la discusión está lo suficientemente avanzada como para poder dar pasos concretos hacia ello? Esta propuesta que hace el gobierno y que Estamos en contacto con David Racero, es presidente de la Cámara de Representantes en Colombia. Estamos profundizando en particular respecto a la reforma de salud, una de las grandes iniciativas que lidera Gustavo Petro respecto al régimen de entidades promotoras de la salud, las popularmente conocidas EPS. Muchas son las críticas que han surgido desde ese sector respecto a la introducción de esta reforma en el sistema sanitario
sanitario del país, lo que propicia además preocupaciones de distintos sectores, como así también de distintos ciudadanos. Racero sostiene que es una discusión que debe darse en los ámbitos adecuados, en el Ejecutivo, en el Legislativo. Esto cuando se han dado movilizaciones, tanto a favor como en contra de las reformas propuestas por el presidente Petro. Ayer el mandatario invitaba a acompañar a los ciudadanos del país estas reformas, a manifestar su apoyo a estos lineamientos y a estas iniciativas. Como contrapartida, en el día de hoy se están dando movilizaciones en Colombia en rechazo a estas propuestas del presidente Petro, no únicamente destinadas al sector de la salud, sino que también hay otros sectores que atienden estas reformas, tales como el laboral o el previsional. En definitiva, que son las grandes estructuras que pretende remover el presidente de Colombia ya a 6 meses de haber llegado la presidencia. Manifestantes que se concentraron en la Plaza Bolívar en Bogotá, habiendo arribado incluso muchos de ellos del interior del país, en esta oportunidad y en esta jornada para manifestar rechazo a las reformas, como en contrapartida ayer hubo respaldo a la iniciativa del presidente Petro, que además se dirigió a la población, apelando también a un sentido de la solidaridad de la ciudadanía, expresando que se tendrán menos privilegios hoy para obtener más ganancias en el mañana. Sobre eso también sustenta el presidente Petro estas reformas, reconociendo y entendiendo necesario que la población genere y sea consciente de la necesidad de realizar un sacrificio a estos efectos, en definitiva, respecto a las reformas que propone, profundas y removedoras. Adicionalmente, cabe cuestionarse si tendrá tiempo este gobierno como para generar en ese sentido tiempo suficiente de implementar los cambios que pretende introducir en la normativa local de aquí en adelante. Habida cuenta, ya son 6 meses los que lleva Gustavo Petro al frente del país. Movilizaciones, imágenes que se replican, tanto las de ayer como las de hoy. Retomamos el contacto con David Racero. Le preguntaba, presidente, en definitiva, si la discusión está saldada, si no hay vacíos en esta reforma que no tengan lugar para poder propiciar en los hechos un complemento que a la ciudadanía terminen de satisfacer. Sí, lo siento, se cayó la línea. Estaba comentando que el proyecto ya radicado el pasado lunes estipula un proceso de transición que puede llegar a demorarse 10 años. Y eso tiene que ver porque paulatinamente se tiene que ir acomodando el nuevo sistema sin poner en riesgo la salud de los colombianos y colombianas, ni más faltaba. Sería de manera muy irresponsable que un gobierno planteara un cambio abrupto, sería completamente traumático, no deseable. Y esos cambios van dirigidos en varios elementos, menciono simplemente algunos. Por ejemplo, la forma como se va a canalizar el presupuesto estatal para la atención médica de los ciudadanos. Hoy en día, esa canalización de recursos tiene un intermediario, que son las aseguradoras, intermediarios privados. Lo que pretende este proyecto es mirar cómo directamente se canaliza el presupuesto a las entidades que realmente prestan el servicio, clínicas privadas u hospitales públicos. Ahí de paso hay que eliminar uno de los mitos que han querido promover, y es que esta propuesta de nuevo sistema va a ser un sistema estatista. Es completamente falso. Hoy en día en Colombia tenemos que entidades que prestan el servicio de salud directamente, aproximadamente el 85% son privadas, que son clínicas. Lo que se pretende es más bien que no haya una intermediación entre el Estado y esa clínica que es la que presta el servicio. Segundo, la política de promoción y prevención de salud va a implicar tener un equipo más fuerte, más amplio, más cantidad de médicos, enfermeros y enfermeras y médicas
que vayan precisamente hasta los hogares, que puedan distribuirse de mejor manera el territorio de Colombia. Colombia es un país con aproximadamente 52, 53 millones de habitantes, un territorio completamente extenso, donde tenemos serias complicaciones a veces de llegar a las zonas rurales más apartadas. Parte de esas zonas es donde todavía lastimosamente se puede vivir el conflicto o las economías ilícitas. Entonces estamos mirando cómo es que nos adecuamos para poder llegar también a esas zonas donde no hay ni siquiera un centro de atención primaria de salud, no hay ni una droguería. Eso lo tenemos que nosotros que revisar. Entonces, el tema del vacío, por supuesto, se va a ir esclareciendo en el marco de la discusión, pero aquí lo importante es que hay una hoja de ruta clara, un horizonte del proceso, del modelo de salud que se quiere, y para eso es el debate en el Congreso. Si algo hay que mejorar, si algo hay que cambiar, lo hacemos. Creo que la reforma de la salud que va a tramitarse por el Congreso va a salir mucho mejor que la que radicó el gobierno, y de esa es la idea, a partir de los acuerdos que hagamos como sociedad. Respecto a los tiempos, en definitiva, ¿serán suficientes para esta administración los 4 años para implementar las reformas que pretende? Usted recién mencionaba, lo neurálgico puede llegar hasta demandar una década, y cabe adicionalmente preguntarse qué tipo de país recibió esta administración. Se interpreta que debe introducir este tipo de reformas tan profundas, no solo a nivel sanitario, sino también a nivel laboral o previsional. Muchas gracias por la pregunta. Sí, y parte de este proceso de cambio político que está viviendo el pueblo colombiano desde las elecciones del año pasado es una consecuencia de unos cambios sociales que se gestaron con anterioridad. Hace 2 años vivíamos una de las grandes movilizaciones sociales que ha tenido Colombia, sin precedentes, un gran estallido social, como se llama acá en Colombia, y parte de esa turbulencia social, de conflictos, de expectativas no satisfechas, un descrédito de la clase política tradicional, corrupción, entre otras, hizo que llegara el primer presidente de izquierda en el país, Gustavo Petro, con un equipo parlamentario muy amplio, que todavía no somos mayorías. El pacto histórico, que es el partido de la coalición que respaldó el presidente Petro, no es mayoría todavía en el Congreso. Por eso hicimos coalición con algunos partidos tradicionales, y esa coalición aún se mantiene. Esa coalición todavía hoy ha asumido un compromiso con la agenda de cambio. Sí lleva a que la propuesta que se está planteando desde el gobierno de Gustavo Petro no sea una propuesta simplemente de 4 años. Y lo digo no porque haya una intención del presidente de reelegirse, acá lo dicen mucho, y es completamente falso, sino como una propuesta generacional. Los grandes cambios en las sociedades no ocurren a corto plazo. Y parte de lo que vamos a hacer tiene esa vocación, ser perdurables en el tiempo. Por eso, yo insisto, si bien yo vengo de una política de izquierda y es mi tradición, nuestro proyecto hoy no es un proyecto de izquierda, es un proyecto nacional. Y esa es la diferencia. Por supuesto, nuestras banderas, de donde venimos, nuestras propuestas recogen lo mejor de la izquierda democrática, pero una vez llegamos al poder, nos planteamos una posición de un proyecto nacional donde también recoge otras expectativas, hasta expectativas de gente que no votó por nosotros, que está bien. Y eso tiene entre muchas razones, un fundamento principal, y es la apuesta por una paz sostenible y durable. Hace una semana, permítame hago este paréntesis, la Corte Interamericana reconoció el genocidio que vivió uno de los partidos políticos de izquierda en los años 80, que es la Unión Patriótica. Unión Patriótica, que ese partido hoy pertenece a la coalición del Pacto Histórico, coalición de gobierno. Ese partido político en los años 80 sufrió el asesinato de más de 6.000 de sus miembros, un magnicidio sin precedente en la historia latinoamericana, comparado más bien con la atrocidad de guerras internacionales, y tuvo como factor la violencia política, que ha sido un lastre para nosotros. Este gobierno del cambio ha planteado que nosotros no llegamos acá para tomar venganza, sino más bien para reconstruir un país que fue destruido. Y parte de eso tiene que ser con este mensaje de que, si bien tenemos la legitimidad y también la legalidad de adelantar reformas, lo haremos es más bien en consenso y en acuerdos con los demás. Así que yo creo
que estos tipos de cambios y de reformas con estos grandes pactos que estamos promoviendo pueden ser sostenibles en el tiempo. ¿Y qué mayor legado que ese? Si las políticas públicas son las que permanecen, los líderes son cambiantes y por eso nosotros estamos con toda la disposición para hacer esta tarea histórica que nos ha encomendado el pueblo colombiano. Racero, gracias por estos minutos, ha sido muy amable, de verdad. Muchas gracias a ustedes, muy dispuestos siempre a podernos contactar y comunicar con todo el pueblo latinoamericano. Gracias. Muy amable, que pase bien. Era David Racero, presidente de la Cámara de Representantes de Colombia. Hacemos ahora